Hola mis lectores, muy bienvenidos a mi canal. Yo soy Asun y hoy os traigo el resumen, la reseña de una distopía entre las distopías y que no podía dejar de traer al canal. Y esto es 1984 de George Orwell. El reto que nos ocupaba en el mes de septiembre en el Musa Club era el de una obra de ciencia ficción. Género que a mí me cuesta porque no estoy nada acostumbrada y además se sale mucho de mi zona de confort. Pero lo que no se sale tanto es el mundo de las distopías, que alguna vez he hecho alguna incursión. De hecho, la hice con El cuento de la criada y Los testamentos, que era la segunda parte, y no hace mucho también la hice con Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Así que, de alguna manera es un subgénero dentro de la ciencia ficción que sí que me atrae. Así que, evidentemente, tenía que venir 1984 en algún momento porque es uno de los clásicos y realmente clásico merecido de lo que es la ciencia ficción y de lo que es, en general, un clásico de la literatura. Esta distopía la escribió George Orwell en 1948 y supongo que de ahí vendría el giro en las cifras para hacer que se titulara 1984 y pensar en un futuro lejano, pero no tan lejano. Lo que sí sorprende en general de estas distopías, como en Ray Bradbury, es que tienen, cierto tufillo vintage. Esto quiere decir que hoy en día cogemos estas distopías y al leerlas, sí que nos suenan como un poco lejanas, en plan, en su día pensarían en un futuro como muy innovador, pero claro, dadas también las limitaciones tecnológicas, llega un punto en que a lo mejor no puedes suponer nada más. Hoy día supongo que es diferente y además lo valoramos de forma muy distinta. En el sentido de que George Orwell, en 1984, realmente 36 años más tarde, él pensaba que podía ser un futuro, súper innovador. Hoy día, si pensamos en 30 años en el futuro, pues somos conscientes, por ejemplo, de que los coches no volarán. O sea, nos encontraremos avances tecnológicos, no sé, tal vez en la medicina, cosas bastante innovadoras, pero no tenemos la misma percepción. Esto me gustaría, si alguien sabe el por qué, alguien que sepa un poco en plan estudios antropológicos o que realmente haya estudiado el tema, dejádmelo en los comentarios porque es algo que me interesa bastante. Este por qué antes, hablando a veces con mi pareja cuando eras pequeño y pensabas eso en el año 2000, te imaginabas como todo un mundo, eran como cifras muy especiales y en el que pensabas en un futuro pero a muy larga distancia. Y hoy en día, si piensas en ese futuro en 30, 40, 50 años, sí que te imaginas cosas muy avanzadas, pero no algo estratosférico, no algo que cambie el mundo de arriba abajo. Y es algo que a mí me parece bastante curioso. Y es también, por eso nos encontramos con esta distopía de 1984, en el que, evidentemente, en ese futuro distópico hay cosas que ahora ya nos suenan bastante desactualizadas. Y es que nos encontramos con nuestro protagonista, que es Winston, es un trabajador del partido. Y este partido es quien gobierna en lo que es Inglaterra, pero también en una facción, digamos que el mundo se ha dividido en 3 facciones. Esa facción es territoriales, Inglaterra y América, y no sé si algún país más de África, ahora no lo recuerdo bien. Luego estaría toda lo que es una parte de Europa y Asia, y otra que es la parte oriental de Asia, países del sudeste asiático, etc. Y estos países siempre están en guerra, pero con una guerra bastante que nunca gana, nunca se ve realmente quién gana o quién no gana y va cambiando bastante el tema de los bandos aliados. Si estás con uno en guerra con el otro eres aliado, pero luego esto puede cambiar. Esta percepción es muy interesante. Así que Winston lo que se ocupa en esta realidad distópica en Inglaterra, en la Inglaterra 1984, su ministerio, que creo que es el Ministerio de la Verdad, es de cambiar datos de la historia, datos del pasado.
él, muy ya al principio de la novela, lo que ocurre es que empieza, bueno, pues a tener pensamientos que difieren de aquellos que van con el partido. Y no solo eso, sino que empieza a tener como pensamientos propios. Y esto es peligrosísimo, porque el partido lo controla absolutamente todo. Y cuando decimos todo, es hasta el pensamiento. O sea, hay una policía especializada en detectar pensamientos que vayan en contra de la realidad que han establecido, de esa dictadura asfixiante en la que están sumidos todos, en principio. Porque tenemos un par de realidades. Tenemos las realidades de todas las personas que pertenecen al partido, que son las más vigiladas, pero luego tenemos lo que es la prole, los proletarios, que, digamos, los dejan un poquito como al margen y al marginarlos les dan como más libertad, no los vigilan de esta manera. Pero ellos sí, todas estas personas que es como el gobierno de la nación y pertenecen a distintos ministerios y trabajan para distintos ministerios, pues están muy vigilados. Tanto que hay pantallas en absolutamente todas partes, que es lo que se le llama el gran hermano. El gran hermano va a ser esa figura que les va a estar vigilando constantemente, que va a haber carteles en todas partes, como diciendo eso, te estoy vigilando. Y estas pantallas, también es muy curioso, que nunca se pueden acabar de apagar. Puedes bajar el volumen, pero no apagarlas. Y además estas pantallas no solo te enseñan, no solo te muestran, sino que a la vez te recogen tu imagen y recogen y graban lo que tú estás haciendo. Con lo cual, por eso esta asfixia llega prácticamente hasta el dormir. Y entonces, incluso si durmiendo tienen pensamientos, ciertos pensamientos, pues va a haber una policía que los va a coger. Entonces, bueno, para que veáis en qué nivel de distopía nos ubicamos. Pero él, Winston, no puede evitar pues ciertos pensamientos, así que decide, bueno, empezar a escribirlos. Por lo menos ahí en un rincón, en un cierto sitio donde la pantalla que tiene más cerca no logra verle. Esto es muy curioso, es una de las, digamos, de las reglas de las distopías, que es cómo los protagonistas siempre encuentran sistemas para evadir de alguna manera pues el control absoluto. A mí, por ejemplo, en este caso me ha recordado mucho a Ray Bradbury en Fahrenheit el tema de las pantallas, lo que era un poco diferente. En la novela de Bradbury, las pantallas simplemente eran como un signo de poder, un signo de dinero, o sea, todas las personas que podían pues tenían pantallas en sus casas y cuantas más pantallas en más paredes, pues era como un mejor estatus. Pero también se comunicaban con esas pantallas, o sea que en esto me acordé mucho de esta similitud, me pareció bastante importante en las dos novelas. Además, tenemos otros personajes, evidentemente tenemos unos personajes secundarios, pero tenemos sobre todo dos personajes secundarios que son los que acompañarán a Winston en esta aventura, en esta historia. Por un lado tenemos a Julia desde el primer momento, que es una chica que le llama la atención porque es una persona como muy enérgica y muy a favor del partido. De hecho, hay una escena, creo que esta escena es de lo mejor del libro, al menos para mí, y de lo que más escalofríos te da, que son los 2 minutos de odio, en los que realmente les ponen como al enemigo en una pantalla. Y entonces lo que tienen que hacer es despotricar, enfurecerse y sacar, pues eso, todo el odio que tienen dentro en contra de ese enemigo. Es como una fuga, porque, claro, después de tanta represión, por algún sitio todo esto acaba explotando. O sea, los seres humanos tienen que tener eso, unas fugas para sus sentimientos, para sus emociones. Y digamos que esto es como la fuga, ¿no? O sea, al día tienen esos 2 minutos en los que pueden desahogarse. Y Julia, pues es una mujer que lo observa mucho y él, bueno, pues tiene ciertas dudas. Veremos qué ocurre con Julia a lo largo de esta novela. Y luego tendremos también a otro personaje secundario que es O'Brien, que es una persona también del partido, un mandatario con bastante poder, que a priori parece que no hace nada, absolutamente nada, pero también Winston encuentra, pues no sé, que sus miradas parece que quieren decir algo. O sea, él encuentra algo, o quiere ver algo, igual que en Julia. O sea, en el fondo
no sabe qué, pero quiere ver algo en uno y en otro. Bueno, iremos también desgranando la historia de O'Brien y cómo evoluciona el tema con estos dos personajes. Ellos serán básicamente los tres que vertebren toda la historia. Toda la novela nos llevará a través de un camino oscuro, muy oscuro, que emprende Winston con Julia, con O'Brien, y cómo estos personajes le van a hacer tomar decisiones que en la vida se hubiera planteado. Llevar la mente de la persona al límite, la mente, las emociones, o sea, es tremendo este libro hasta el final. De las distopías que me he leído, esta diría que es la más oscura. No es muy larga, de hecho, pero realmente te deja bastante tocado. Pero lo bueno también que tiene, como todas las distopías, es que supongo es el mensaje de esperanza o de decir, bueno, al menos que intentemos no acabar con esto. O sea, en esta situación, que de hecho también da escalofríos, porque vemos que en el día de hoy suceden cosas, existe un gran hermano, o sea, suceden estas represiones. Bueno, podríamos hablar pero de países de fuera, pero también podríamos hablar de nuestro propio país, de nuestra propia realidad, como a veces sin darnos cuenta siquiera se nos restringen ciertas libertades y accedemos a ello. O sea, imaginaos, claro, George Orwell en 1984 lo que hace es llevar un poco pues al extremo esta realidad distópica. Pero a esa realidad distópica no se llega tampoco de un día para el otro. Tiene que haber una serie de pasos. Entonces es como una llamada de atención a decir, hey, no podemos dejar que esto suceda. No podemos dejar que un gobierno totalitario, una dictadura, pueda pues controlarlo todo. Controlarte hasta el pensamiento, que es lo más duro. Cuando empecé a leer la distopía no sabía realmente si se trataba de una crítica al nazismo o de una crítica al comunismo, porque habiéndose escrito en 1948, bueno, gobiernos totalitarios podrían haber sido los dos, pero luego me confirmaron en el grupo que sí, que era una crítica al comunismo, y de hecho una crítica feroz, ¿no? En este caso era, no dejéis que el comunismo llegue a estos extremos. Cosa que fue también muy revelador, dada la historia del comunismo. Y me gustaría destacar que precisamente las distopías, creo que en general de los géneros a los que yo suelo acudir, que me gustan, lo más interesante para mí es el mundo en sí, más que la propia historia. Porque la propia historia nos deja siempre con retazos de saber más, de que nos expliquen más, incluso aunque te lo cuenten bien, pero quieres saber cómo se ha llegado a esa distopía, quieres saber cómo puede evolucionar, quiénes son el resto de estos personajes y qué ha sido de sus vidas, y no solo en 1984, sino en el resto de distopías. Y es como que la historia en una distopía te sitúa como un relato, o sea, cuando ya ha empezado la acción. Estamos en mitad, estamos en todo el meollo, es cuando sabemos de esta historia, pero después, claro, el mundo sigue, esa realidad distópica sigue, el antes, el después, en Fahrenheit igual, en el cuento de la criada igual, y creo que es lo más fascinante, y por eso a mí el cuento de la criada me gusta mucho la serie, porque para mí le faltaba eso al libro, el explicarte más, explicarte todo ese entorno, que además se lo trabajan muy bien los autores y tienes que pensar muy a lo grande para hacer que conecten y que sean coherentes los acontecimientos, los personajes, sus actitudes, sus pensamientos, etcétera. O sea que creo que es muy difícil hacer encajar todo eso. Además, hay algo que considero que yo jamás podría, creo, escribir una distopía completa en plan novela, porque es que te debe dejar hecho polvo. O sea, cuando tú escribes algo así, es que debe ser, pero fatal. No sé, o sea que la verdad me quito el sombrero con los autores de distopías, porque hay que tener aguante para algo así. Sin duda, 1984 no puedo dejar de recomendarla. Y eso que me han dicho que Rebelión en la Granja es aún mejor, que normalmente le ha gustado aún más a la gente, con lo cual tengo Rebelión en la Granja ahí, que yo creo que el año que viene le daré paso.
y lo leeré porque tengo ganas de leer más de George Orwell y me ha dejado bastante impactada. En algunos pasajes tened un poco de paciencia porque hay veces que sí que he encontrado en la parte en la que se explica bastante el sistema político del partido que a mí me hartó un poquito, fue como un poco demasiado. Pero tened paciencia con toda la novela porque, de verdad, es que merece la pena hasta la última línea, hasta la última palabra. Espero que os haya gustado. ¿La habéis leído? ¿No la habéis leído? ¿Os gustan las distopías? Dejadme debajo en los comentarios pues vuestra opinión porque me encantará saberla, por supuesto. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, sed muy felices leyendo.